Bueno, cuello uterino también vamos a ver uno de los puntos más importantes. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Hablando que el cuello uterino es un sitio bastante frecuente de infecciones y es un motivo frecuente de consulta en ginecología y que ustedes sí o sí van a ver cuando empiecen a ir a los consultorios. De hecho, que es el síntoma clínico de las cervicitis, es un motivo que le lleva frecuentemente a la consulta a las pacientes. La amenaza de cáncer es potencial, por eso es que todos los países y los sistemas de salud, ellos insisten mucho en el cribado, que es el PAP, ¿verdad? Y la interpretación histológica de las muestras de biopsias por el anatomopatólogo, ¿verdad? Se vio que por sí solo es responsable de 5% de muertes por cáncer en mujeres. Vamos a empezar hablando de los cuadros inflamatorios, las cervicitis agudas y crónicas. La cervicitis, este me va a echar, voy a llevar hacia allá. Entonces, la cervicitis en sí, como mencionamos, es un motivo muy común de consulta. Tanto es que nosotros tenemos que primeramente reconocer cómo se ve un cuello. Cuando ustedes vayan el año que viene al consultorio y vean cuando la paciente se está haciendo una colposcopía y toma de PAP, van a identificar el cuello en el colposcopio. El cuello normal, el exocervix, tiene que tener este color rosa y el endocervix este color rojizo. Eso es normal, por más de que de repente cuando uno empieza a estudiar piensa que eso es una erosión, ¿verdad? No, esto es normal. Ahora, este de abajo no es normal. ¿Por qué? Porque vemos un flujo amarillento, ¿verdad? Entonces, la cervicitis se puede clasificar como infecciosa y no infecciosa. Si bien es difícil porque la flora vaginal normal incluye ciertos microorganismos, ¿verdad? Ahora, tenemos que ir viendo e ir estudiando cuáles son las causas de la cervicitis, ¿verdad? Y para eso, aparte del PAP, se hace lo que es el estudio de colposcopía y hoy día también la secreción vaginal, donde se estudia ahora esa secreción. Entonces, en una imagen representativa, como ven ahí, el cuello normal, ¿verdad? No tiene por qué tener esta secreción amarillenta como nos muestra en la imagen. ¿Cuáles son los microorganismos involucrados? Tenemos desde la clamidia, el uroplasma urolíticum, la tricomona vaginalis, la Neisseria gonorrheae, el herpes, el virus del herpes simple, la clamidia trachomatis, todos ellos de transmisión sexual. También se vio la actinomyces que estaba involucrada con el uso de pacientes, o sea, en pacientes que usaban DIU. Entonces, las cervicitis vamos a definirlas como agudas y crónicas. La aguda tenemos que tener en cuenta que no es frecuente. No es frecuente y solamente esto afecta a mujeres en el posparto. Y suele deberse a estáfilo o a estrepto, o sea, en puérperas. Es común la cervicitis. En mujeres que no son puérperas no es común que ocurra. Ahora, ¿cuáles son las infecciones más comunes causantes de la cervicitis crónica? Ahí tenemos varios. En mi, experiencia, porque nosotros, el lugar donde yo estoy, recibimos aproximadamente 16.000 PAP al año. Y eso significa que por semana miramos más o menos 180 a 200 muestras de PAP, ¿verdad? Entonces, lo más común es que entre el 80 al 90% de las muestras de PAP sean inflamatorias, ya sea tricomona, cándida, cualquiera de los agentes que mencionamos, ¿verdad? Pero la tricomoniasis es la más frecuente. Y no solamente en mi experiencia, sino uno de los datos estadísticos a nivel mundial, la tricomona. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve un proceso inflamatorio con regeneración epitelial, donde puede que haya presencia de hiperplasia, cambios reactivos en el epitelio, ya sea escamoso, cilíndrico, y es común que haya una metaplasia escamosa, ¿verdad?
Si esto se toma biopsia, porque muchas veces la ginecóloga ve el cuello, ve que está irritado y a veces no le parece que sea una simple cervicitis, sino que le parece que es algo más y toma la muestra de biopsia. Si esto se ve en la biopsia y se trata de una cervicitis, vamos a ver esponjiosis epitelial. Esponjiosis es un término que estudiamos en dermatología, donde decíamos que era el edema célula-célula, edema intercelular. También un edema submucoso. Y vamos a ver cambios epiteliales y estromales, pero reactivos, donde puede tener una atipia mínima, pero que tenemos que reconocer de los cambios citopatológicos virales, ¿verdad? Por el HPV, por ejemplo, ¿verdad? O ir identificando el agente causal. Entonces, la aguda no es común, pero si hablamos de frecuencia, es más común en puérperas, ¿verdad? Y aquí vamos a identificar células agudas, erosión, cambios reactivos o reparadores. En cambio, en la cervicitis crónica vamos a identificar linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, células del proceso inflamatorio crónico, también necrosis, tejido de granulación, y a veces puede que no se identifique el agente causal. Entonces, supongamos que esta sea una paciente que se tomó la muestra de biopsia porque la ginecóloga en la colposcopía vio una imagen que no le parecía que sea solamente cervicitis, pero finalmente se trate de una cervicitis, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? Esponjiosis, edema célula-célula. Vamos a ver un edema también aquí en la submucosa y vamos a identificar un proceso inflamatorio y vasos con hematíes, vasocongestión. El PAP, el famoso PAP que es utilizado a nivel mundial, sigue siendo una técnica bastante utilizada en muchos países. Esto se hizo famoso con esta imagen, ¿verdad?, de Georgi Nicolás Papanicolaou, que fue el que descubrió esta citología que se utiliza bastante como cribado ginecológico. ¿Cómo son las células del PAP? Las células del PAP normal tenemos que tener en cuenta que tenemos las células superficiales, que son estas células de color rosa, que los núcleos son pequeños, redonditos y bien delimitados, y las células basófilas que vemos aquí, que son las llamadas intermedias. En esta otra imagen tenemos un predominio de células intermedias, que son las basófilas con núcleos mayores, y tenemos un poquito de células superficiales, que son las células rosaditas. También tenemos que tener en cuenta que existen las células parabasales, que son estas células más redonditas con núcleos mayores. Anteriormente se usaba mucho lo que es el índice de maduración, donde se calculaba cuánto era el porcentaje de la paciente de células superficiales, cuál era de intermedias y cuál era de parabasales. Si es una paciente joven, tiene que tener un predominio de células superficiales. Si es una paciente añosa, tiene que tener un predominio de células parabasales. ¿Para qué se calcula este índice de maduración? Por ejemplo, para saber la fertilidad de la paciente. Si la paciente es joven, tiene que tener más o menos un porcentaje alto del 70%, vamos a decirlo así, de células superficiales, 25% intermedia y 5% parabasal. ¿Qué significa eso? Que la paciente es fértil y que puede concebir. Pero supongamos que la paciente sea una paciente joven, tenga 25 años, pero tenga un predominio, por ejemplo, de las células intermedias y parabasales y tenga poquito de las superficiales. Significa que tiene algún tipo de distorsión hormonal que debe de ser tratada para que ella pueda concebir. Y lo mismo, por ejemplo, yo vi muchísimos casos de pacientes que se aplican anticonceptivos inyectables. Y con el anticonceptivo inyectable, por ejemplo, se ve que hay 70% parabasal. Hace que el cuello se atrofie. Si la paciente viese, o sea, si tuviera nuestros ojos y veía el PAP, dejaría de usar esos anticonceptivos inyectables. Los peores son los inyectables. Hace que el cuello parezca de 60 años. Si yo les mostrara en la práctica eso, cómo se ve el cuello de una de 60 años, y que sea una paciente, supongamos, tiene 30 años y usa esos anticonceptivos que no hacen menstruar, ¿verdad? Básicamente parece el cuello de una añosa, ¿verdad? Vuelve a lo normal. Vuelve a lo normal. Sí, menos mal, ¿verdad?
También en las muestras de PAP tenemos que tener en cuenta que se pueden ver las células endocervicales. Las células endocervicales son células que se disponen en nidos como un racimo de uvas, le llamamos. Y los núcleos son redonditos, son oscuros, pero esto es totalmente normal, no nos tiene que hacer sospechar de nada maligno. Y si es una buena muestra citológica, se tiene que ver estas células endocervicales y todas las otras células que mencionamos. Entonces, este tiene que ser el PAP normal, ¿verdad? Donde se tiene que ver células superficiales y células intermedias. Ahora, entonces esta técnica es una técnica multicromática donde se usan 5 tintes, ¿verdad? En 3 soluciones distintas. Se van tiñendo los ribosomas, por ejemplo, de un color más azulado, las células parabasales, las células mesoteliales, si hay células metaplásicas. Tiñe de rosa las células metabólicamente inactivas como las superficiales y también tenemos que tener en cuenta que las células que tienen queratinización o son más gruesas tiñen de un color más naranja, ya sea benignas o malignas. Entonces, este es el estudio realizado, la colposcopía, ¿verdad? No puedo agrandar, donde básicamente se le coloca a la paciente en la camilla, en una posición ginecológica, es como un microscopio, como ven ahí, y básicamente se coloca un espéculo a la paciente y se observa lo que es el cuello uterino. Es un procedimiento, como ustedes ya lo saben, ambulatorio, no requiere anestesia ni nada de eso, ¿verdad? No tiene que doler a la paciente. Si duele, significa que es un espéculo muy grande el que está utilizando, ¿verdad? Generalmente los espéculos vienen en diferentes tamaños, como van a ver en ginecología el año que viene, ¿verdad? Y esto es lo normal, como les dije. No se asusten si ven esto, ¿verdad? El ectocervix tiene un color rosa pálido, el endocervix tiene un color más rojizo. Esto es totalmente normal el año que viene cuando ustedes vean en un estudio de colposcopía. Ahora, esto no es normal, ¿verdad? La tricomoniasis, la paciente básicamente tiene un flujo, como ven ahí, burbujeante, de color amarillento verdoso fétido, donde, como aquí nos muestra, en todo el tracto va a estar lo que es la secreción y el cuello tiene este aspecto como una fresa, como un morango, ¿verdad? Una frutilla. Tiene un puntillado de color rojizo, ¿verdad? Y es una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Aquí nos habla de 3,7 millones de personas infectadas en los Estados Unidos. Si aquí hacemos una tasa estadística, sería muy alto, ¿verdad? También la prevalencia. Generalmente el factor de riesgo es tener múltiples parejas sexuales y esto es más común entre 16 y 35 años. Pero, como ahí menciona, también puede ocurrir en posmenopáusicas. De hecho, que tenemos pacientes de 60 a 65 años que tienen tricomoniasis igualmente, ¿verdad? Entonces, este es el flujo amarillo verdoso que presenta la paciente. El cuello tiene ese puntillado rojizo. Así se ve en el espéculo, ¿verdad? Se coloca el espéculo y esta es la imagen que se ve en el colposcopio, ese que parece un microscopio. Entonces, estos microorganismos tienen una forma de pera, redondos, miden 15 a 30 micrómetros, tienen gránulos eosinofílicos, el núcleo es pálido, es vesicular, excéntrico, a veces se ven unos flagelos y ellos pueden tener halos perinucleares que se llaman cambio TRIC. También pueden simular una displasia de bajo grado, por lo cual debe de ser evaluado cuidadosamente. También puede presentar neutrófilos que se van agrupando alrededor de ellos, le llaman bolas de polietileno. Linfocitos y mastocitos también pueden estar presentes y así como gránulos eosinofílicos. Entonces, si nosotros miramos la imagen, ahí identificamos las células superficiales y las intermedias, ¿sí? Y estas células redonditas, ¿consiguen ver esto? Estas son las tricomonas. Aquí en esta imagen se dan cuenta que hay muchas tricomonas. Todas estas que están así en grupitos son las tricomonas. Aquí en este caso, este es en un objetivo de 4, ¿verdad?
Sin embargo, vemos un montón de celulitas redonditas que son en realidad no son celulitas, sino son los parásitos. Porque la tricomoniasis, recordemos que es un parásito. Generalmente el hombre es portador, pero no manifiesta. Sin embargo, la mujer sí manifiesta la enfermedad. Y es bastante común, les repito, y es algo bastante frecuente. Gardnerella. La Gardnerella vaginalis también tiene un flujo por el cual la paciente consulta. Es un flujo blanquecino. Es la causante de la vaginosis bacteriana, ¿verdad? Él tiene una secreción con olor a pescado porque presenta amoníaco. La mayoría son asintomáticas, pero puede tener complicaciones como una enfermedad pélvica inflamatoria o EPI. Infertilidad también es común como trabajo de parto prematuro, si la mujer padece esto, ¿verdad? Y bebés con bajo peso al nacer. Justamente yo tengo una compañera, ¿verdad? Que el año que viene quizás les toque a algunos de ustedes en la práctica y yo le pregunté una vez, ¿por qué ustedes le siguen haciendo su PAP? Porque a veces ya tiene 7, 8 meses, ¿verdad? Y le siguen tomando el PAP. Y una vez le pregunté, ¿por qué? Porque ya está muy grande, ¿verdad? El abdomen y todo eso. Y me dijo que generalmente ellos ven, si tiene Gardnerella y tiene tricomonas, generalmente ellos no quieren hacer un parto normal mismo, ¿verdad? Porque después se infectan, se sobreinfectan, etcétera, ¿verdad? Y hay veces que la paciente tiene las dos cosas, tricomona y Gardnerella. El otro, me olvidé, no les dije que el olor es fétido, les dije, pero tiene un olor de pescado muerto, podrido. Este también tiene un olor a pescado. Entonces, aquí son cocobacilos que le da un aspecto aterciopelado a las células. No es necesario cubrir toda la celda para poder observarlos. Y también en una citología de base líquida, el fondo es más limpio que en los frotis condicionales. La Gardnerella lo comparan, o sea, si ustedes miran ahí las células están cubiertas por cocobacilos, que le da un aspecto lanudo o villudo, le llaman. Algunos le comparan con la milanesa, ¿verdad? Solamente vieron alguna vez cuando se prepara la milanesa y tiene como unas granulaciones encima, ¿verdad? Con eso lo comparan a la Gardnerella vaginalis, ¿verdad? Aquí se observa que hay Gardnerella y también hay tricomonas, tiene las dos cosas. Cándida. Cándida, como ya vimos en micosis, ¿verdad? Es una de las infecciones más comunes en la edad reproductiva. Puede ocurrir en cualquier edad y justamente habíamos dicho que es la micosis más frecuente, ¿verdad? Esto es común en la fase lútea del ciclo. Durante el embarazo, 75% de las pacientes contraen cándida en algún momento de su vida. Esto está asociado con uso de esteroides, VIH, diabetes, antibióticos, quimioterapias, jabones e inclusive se recomienda no utilizar ropa interior elástica que no sea de algodón, ¿verdad? Porque es un terreno fértil para que crezca la cándida. Esto lleva a la consulta de la paciente por prurito, eritema o por la secreción blanca. Esta era la secreción que la habíamos comparado con la leche cortada, ¿verdad? Crema de leche también le llamaban. Y histológicamente se ven las hifas, ¿verdad? Que son estas estructuras que tienen ramificaciones anguladas y las esporas que son las redonditas que están en pequeños grupitos. Actinomyces dijimos que está asociado con el uso de DIU. ¿Actinomyces qué es? ¿Es bacteria, es virus, es parásito? ¿Qué era actinomyces? Es bacteria. Y se ve con esta imagen donde le comparan con un algodón dulce en la citología. Parece que tenía hambre, ¿verdad? El que escribió. Todo con comida comparan. Bueno, entonces el actinomyces es un anaerobio gram positivo. Está asociado con el uso de dispositivo intrauterino o DIU. También con el uso de otros objetos como tampones, ¿verdad? El mismo absorbente, ¿verdad?
Y el DIU que contiene cobre es un factor de riesgo importante. A estos se le llaman conejillos de polvo o cuerpos de Gupta, a estas estructuras. Microscópicamente, entonces, ese que vimos, el cuerpo de Gupta, o el algodón dulce, como le llaman, ¿verdad? Para recordar, tiene un aspecto pseudofilamentoso con ramificaciones en ángulo agudo. Tiene ese aspecto lanudo porque tiene filamentos hinchados. Entonces, en las muestras de PAP, entre las células superficiales e intermedias, vamos a identificar esos cuerpos de Gupta. O puede que sea en una muestra. Una vez nos llegó una pieza de histerectomía total con anexectomía bilateral y decía tumor de ovario. Y en realidad era este proceso inflamatorio, donde hizo que el ovario crezca, ¿verdad? Que se hinche, se dematice, y prácticamente estaba diseminado el actinomyces. Entonces, no era ni un tumor, sino que se trataba de esta patología. Tiene el mismo aspecto en las biopsias. Tiene ese aspecto lanoso, villudo, ¿verdad? Estos cuerpos de Gupta. La cervicitis crónica, ¿verdad? Vamos a definirlo como un proceso crónico donde vamos a tener las células, linfocitos, plasmocitos, ¿verdad? Podemos tener áreas de hemorragia, como vemos en este caso. Puede existir los cambios del epitelio cilíndrico que reviste a las glándulas endocervicales que cambian a un epitelio escamoso. Entonces, esto también es frecuente. El herpes virus, hay que hacer el diagnóstico diferencial con las lesiones precursoras, ya que recordemos que hacen cambios citopáticos virales, ¿verdad? Producidos por el herpes como multinucleación, marginación de la cromatina y también eso que parece como un citoplasma en vidrio esmerilado. Puede haber necrosis y tejido de granulación en los procesos inflamatorios y lo que se tratan del herpes mismo, muchas veces se ven ya úlceras, la ginecóloga ya va a identificar esto, ya sea úlceras en el cuello, alrededor en la vulva, ¿verdad? Le duele a la paciente. Generalmente si nosotros observamos vamos a ver un infiltrado linfocítico, si es clamidia se forma centros germinales, infiltrados linfocíticos y la esponjiosis es muy común en la tricomoniasis. Todos los cambios son pronunciados, sobre todo en pacientes que acuden a la consulta por una cervicitis mucopurulenta. Entonces, hoy día, generalmente, como ustedes van a ver el año que viene en ginecología, las pacientes se le dan óvulos, ¿verdad? Donde hacen un tratamiento, algunos duran 3 meses, algunos más tiempo, dependiendo de la cantidad de que se informa en el PAP. A veces una cruz, 2 cruces, 3 cruces, a veces cubre todo el campo, ¿verdad? Y entonces, y muchas veces van a ver los óvulos que ya vienen combinados. Algunos son para tricomona, para la Gardnerella y para Cándida, ya viene para los 3 muchas veces. Y algunos son más específicos, más direccionados. Bueno, entonces hasta ahí es cervicitis. Otro tema bastante frecuente, motivo de consulta, son los pólipos. Los pólipos son neoplasias que lo describen como forma de dedo o digitiformes que se pueden identificar en el endocervix. Generalmente en un estudio de colposcopía la ginecóloga ve y a veces en el mismo lugar hacen el procedimiento, extirpan, si son pólipos pequeños, como en este caso. Si hablamos de frecuencia, esto es 2 a 5% de los motivos de consulta, quizás una de las características sea un manchado o un sangrado vaginal. La mayoría está en el canal y varían de masas pequeñas, sésiles, hasta grandes masas que pueden llegar a medir 5 centímetros. En un estudio de colposcopía se ve así, como una protrusión. Si es así pequeñito, en el mismo lugar, retiran y envían para biopsia. Si es así, si es más grande, a veces esto se programa, ¿verdad? Porque este ya es bien grande, es una protrusión que es de varios centímetros. Al corte tiene un aspecto de hongo, cocumelo, ¿verdad? Como un hongo. Generalmente esto está revestido por un estroma fibromixomatoso y está revestido por un epitelio de tipo glandular endocervical, o sea, columnar. Puede haber metaplasia y proceso inflamatorio crónico, sobre todo si esto es de larga data.
El tratamiento es sacar, extirpación quirúrgica. Entonces vamos a ver un epitelio, como aquí observamos, de tipo endocervical y la matriz fibromixomatosa. También vasos, generalmente son numerosos en las formaciones polipoides. También no es incomún identificar que hay mucha vasocongestión, sobre todo si esto está sangrando, y se pueden ver hemorragia reciente y antigua si es de más tiempo. Vemos el epitelio del endocervix y numerosos vasos. Aquí también, nuevamente, el epitelio endocervical, puede haber erosiones, ulceraciones, sobre todo si esto es de larga data. SIM. ¿Qué significa SIM? SIM es neoplasia intraepitelial cervical. Y esto sabemos que el PAP es bastante efectivo para la prevención del SIM. La mayoría están precedidos de una lesión precancerosa. En algunos casos dura hasta 20 años, ¿verdad?, antes que progrese a neoplasia. Y todo esto depende del tipo de HPV, ¿verdad?, de la agresividad de ese HPV como agente oncogénico y también del tipo histológico de la neoplasia. Estos cambios pueden ser vistos donde hay un cambio morfológico de las células, no invariablemente progresa a cáncer, se asocian con el papilomavirus y sobre todo con los HPV de alto riesgo. Si nosotros miramos este esquemita, nos dice que la actividad sexual que inicia a edades tempranas o aquellas pacientes que tienen múltiples parejas, ¿verdad?, tienen una exposición mayor al virus. Y esto puede que sea un condiloma, ¿verdad?, sobre todo si se trata de un HPV de bajo riesgo, 6 y 11. O si es de alto riesgo, sea un SIM, que vaya progresando a los diferentes grados y que ya se detecte en un estadio de cáncer o de metástasis. Pero para que eso ocurra, la paciente no tuvo que haber consultado. Porque justamente, como dijimos, la salud pública invierte mucho en las campañas de PAP. No todos los hospitales tienen el estudio completo, PAP y colpo. El estudio completo es que se haga PAP con la colposcopía y que la ginecóloga observe todo, ¿verdad?